Buenos días, hermanos. Vamos a alabar en esta mañana el nombre poderoso del Señor Jesús, creyendo en sus promesas. Esta alabanza dice así: en ti, Jesús. Creemos en tus promesas, Señor. Por eso te adoramos en esta mañana. Sabemos que tú harás la obra poderosa.
Por eso en esta mañana te exaltamos, Jesús. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallará. En la espera, en el Dios que siempre es fiel, sé que lo obrará, sé que lo obrará. Y lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí, lo haré, te exaltaré. Sí, lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí, lo haré. Confiamos en ti, Señor. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallará. En la espera, en el Dios que siempre es fiel, sé que lo obrará, sé que lo obrará. Sí, lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí, lo haré, te exaltaré. Sí, lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí, lo haré, con fervor. Sí, lo haré, es como alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está. Nada lo detendrá, es como alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está. Nada lo detendrá. Lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí, lo haré, te exaltaré. Sí, lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí, lo haré, con fervor. Sí, lo haré, con fervor. Sí, lo haré. Sí, lo haremos en esta mañana, Señor. Creemos en tus promesas. Confiaremos en ti, Señor. Aunque estemos por valle de sombra y de tiniebla, tú estarás con nosotros. Amén. Por eso te alabamos en esta hora. Gracias. Buenos días, hermanos. Este domingo nos ha tocado compartir la palabra de Dios. Estamos contentos de poder compartir la palabra en esta mañana, poder alimentar nuestro espíritu. Y antes que todo quisiera decirles que Dios tiene el control de todo. Estamos viviendo situaciones complicadas, vivimos una contingencia que nunca habíamos vivido, una contingencia sanitaria, pero confiamos que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman a Dios. Y en esta mañana precisamente yo quisiera compartirles sobre eso. La palabra hoy es estar firmes en el Señor. Hoy más que nunca, ¿verdad? Queremos estar firmes. Y en la mañana Dios me traía esta escritura que está en Salmos
Salmos, vamos a leer Salmos en esta mañana, Salmos 42:5, y dice así, bueno, esta es la nueva versión internacional, dice: ¿por qué estoy desanimado? Hablando el rey David, ¿verdad? A sí mismo, y él mismo se contestaba: ¿por qué está tan triste mi corazón? Y él se responde, dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Empezaremos con esta escritura, hermanos, diciendo que el Señor tiene la gran sabiduría de, aunque estemos en pruebas o en tribulaciones, Él siempre nos dará la salida. ¿Por qué estamos tristes a veces? ¿Por qué está abatida nuestra alma? En la versión Reina Valera dice: ¿por qué está mi alma abatida? Regularmente siempre vienen las presiones en el mundo, las circunstancias difíciles, en donde nosotros estamos tentados a poder desanimarnos, a poder entristecernos, a poder voltear nuestro rostro hacia atrás o quedarnos parados en el camino sin movernos. Y Dios quiere que nosotros, más aún en esta circunstancia que estamos viviendo, algo inédito, estemos confiados en Él, ¿no? Regularmente estas pruebas siempre son para probar nuestro carácter, para probar nuestra fe, para probar dónde estamos parados. Y Él quiere que estemos parados en Él, en la roca. Amén. Yo aquí puse algunas cosas, dije, regularmente siempre en tiempos de crisis Dios está presente siempre que nosotros deseemos que esté Él ahí. Él nunca se va a mover, Él siempre va a estar con nosotros. Pero en tiempos de crisis hay dos tipos de personas: las que se alejan de Dios y las que deciden acercarse más a Él y estar junto a Él. Y con respecto a la pregunta de Salmos, ¿cómo evitar que mi corazón no se aparte de Dios en estos tiempos tan difíciles y que pueda permanecer en Cristo? Es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo en estos tiempos tan difíciles nosotros podemos estar más cerca de Dios? Yo aquí ponía algunos consejos, ¿verdad?, para poder estar más cerca de Dios. La primera es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dice: Dios es el único con el poder para obrar en cualquier circunstancia en la que estemos. Él puede hacer que cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, se revierta en una bendición. ¿Sí lo cree? Regularmente nosotros, cuando viene la prueba, la circunstancia difícil, decimos: ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué a mí? Si yo estoy viniendo a la iglesia, si yo cumplo con mis diezmos, mis ofrendas, si yo busco a Dios de mañana, si yo trato de ser buena persona. Bueno, el Señor lo que quiere siempre en tiempos de prueba, siempre en tiempos de tribulación, quiere enseñarnos algo. Y en esta hora el Señor lo que quiere es que nosotros estemos completamente confiados en Él, nos aferremos a Él. Está en nuestras manos creer en el Señor. Y una de las escrituras más conocidas en la Biblia es la de Juan 3:16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regularmente nosotros leemos esta escritura así, rápido, y la entendemos y la creemos, pero aquí dice algo muy importante. Dice que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo, al único Hijo que tenía, para darnos la oportunidad de tener comunión con Él. Y para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda. Regularmente en pruebas de tribulación, en cosas difíciles, cuando estamos en el fuego, regularmente mucha gente se pierde. Nosotros alguna vez hemos tenido el testimonio, ¿no?, de a lo mejor perder a un hijo en un centro comercial, ir caminando por algún lugar turístico y de repente perderlo, ¿no? Como padres sentimos algo terrible, perder a un hijo por esos pequeños instantes o minutos. El Señor siente lo mismo cuando nosotros no estamos junto a Él.
cuando nosotros estamos en una circunstancia de prueba, de tribulación, lo mejor es estar mucho más cerca de Él, para que no nos perdamos. ¿Por qué? Porque el mundo, su cultura, sus pasiones, todo lo que conlleva estar dentro de este mundo, todos estamos en este mundo, estamos tentados a poder perdernos fácilmente. Y se puede perder uno más fácilmente cuando las cosas no van bien. Ahí es cuando Dios prueba nuestros corazones y lo que nosotros somos verdaderamente. Esto es lo que yo ponía primero, buscar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? Estar cerca del Padre. Así como en lo natural, nuestros hijos siempre queremos que estén cerca de nosotros porque todavía no se saben cuidar, porque todavía no saben cómo moverse. Ellos deben estar cerca de nosotros porque nosotros les vamos a enseñar en su momento cómo cuidarse, para que cuando sean grandes, para cuando sean maduros, ellos ya puedan cuidarse solos. Dios nos pide esto mismo. El Señor quiere que estemos cerca de Él, que lo busquemos de todo nuestro corazón, que siempre estemos cercanos a Él. Y el segundo consejo que el Señor me ponía es que nos vistamos de toda la armadura del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y ya hemos sido capacitados, ya se nos ha dado los instrumentos, las herramientas para poder protegernos de lo que viene en este mundo. El Señor Jesús decía, no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Pero Él también dice que nosotros tenemos que estar revestidos. ¿Y por qué es importante que estemos revestidos de esa armadura? Porque las batallas en las que estamos hoy día, las luchas, las pruebas, el entorno donde nos movemos, busca que nos alejemos de Dios. Busca cualquier forma para poder sacarnos del ámbito espiritual, sacarnos del arropamiento que Dios tiene para con nosotros. Y es importante que nosotros nos revistamos, estemos vestidos con esa armadura. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, hace referencia a que nuestra lucha y nuestra batalla más profunda no es carnal, no es física, sino es espiritual. Vamos a leer ahí rápidamente en Efesios. Nosotros ya también lo hemos leído muchas veces. Ahí en Efesios verso 10 dice la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo queremos estar fuertes? ¿Cómo queremos estar fortalecidos? ¿Cómo podemos estar bien parados ante la batalla? Aquí nos da la respuesta en el verso 11, dice, vestidos de toda armadura de Dios. Y ya nos dice, ¿para qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo lo único que quiere es destruirnos. Y dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, entendemos nosotros que nuestra lucha ya no es carnal como en el Antiguo Testamento, nuestra lucha ya es espiritual. Entonces tenemos que usar otro tipo de armas, ya no armas naturales, sino armas espirituales. Dios nos las ha dado. ¿Y cuáles son esas armas? Una de las principales voy a darles. Nosotros ya conocemos Hebreos, vamos a Hebreos 11 en el capítulo 1 y dice, una de las armas más fuertes y poderosas que tenemos nosotros como cristianos es el arma de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice después, ¿no? Que por esta fe, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos da un ejemplo a seguir, que si nosotros queremos tener buen testimonio ante Dios, tenemos que tener una fe inamovible. En estos tiempos difíciles, en donde no sabemos y pensamos si vamos a llegar al fin de mes, si vamos a tener los recursos necesarios,
Mucha gente está perdiendo empleos, mucha gente está perdiendo sus trabajos de mucho tiempo, mucha gente está siendo mandada a su casa temporalmente con medio salario o tal vez sin salario, con la promesa de poder volver a su trabajo. Yo sé que algunos ya no podrán regresar a su trabajo, la empresa en donde estaban pues tal vez desaparezca y parecen tiempos muy asiagos, pero también en este confinamiento Dios nos enseña que que más bien no tenemos ninguna excusa para decir no tengo tiempo para buscar a Dios. En estos tiempos donde estamos confinados, tenemos toda la oportunidad de poder escudriñar su palabra, de poder compartir con Dios, de poder estar orando, intercediendo, pidiéndole su misericordia para que el Señor nos diga qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Regularmente las pruebas son para edificación. Yo creo totalmente que todas las pruebas son para que tengamos un crecimiento, para que maduremos y para que pongamos toda nuestra confianza en Dios y Él revierta estas pruebas tan difíciles que estamos viviendo en una bendición para nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para nuestra familia y para todo aquel que está alrededor de nosotros. Ahí en Salmo 37, 5, vamos a leerlo ahí. Salmos 37, 5, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y dice, exhibirá tu justicia con la luz y tu derecho con el mediodía. Cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Él y confiamos totalmente en Él, se los aseguro, el Señor obrará. El Señor obrará para bien. Y lo que hoy día más está moviéndose es el tema del temor. El mundo se mueve por el temor. Yo creo que uno de las armas más poderosas que usa Satanás en el mundo es sin duda la incredulidad, y otra es el temor. El temor a qué va a pasar mañana, el temor de si no me vaya a contagiar de un virus. Cuando nosotros hemos leído en Salmo 91 que todos aquellos que estamos creyendo en el Señor seremos cubiertos y vendrá peste destructora, pero a nosotros no nos tocará. Eso es la fe, eso es creer. Y hoy el Señor nos está invitando a que depositemos toda nuestra confianza en Él en estas situaciones. Yo regularmente siempre les comento, vienen tiempos difíciles, tenemos que proveernos de todas las armas, proveernos de todas las cosas que Dios nos ha dado, para que cuando vengan esas pruebas difíciles, echemos mano de la vida que hay dentro de nosotros. Y vamos a leer Romanos 8:28. Regularmente los cristianos pensamos, cuando empezamos nuestra vida en Cristo, que no vamos a tener problemas, o que ya la hicimos cuando conocimos al Señor. Bueno, la verdad es que ya la hicimos, ¿verdad? Pero hay un trabajo que hacer en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, nuestra fe en el Señor va a ser probada. Y dice Romanos 8:28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros creemos que hay un propósito en nuestras vidas. Fuimos llamados por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser verdaderos discípulos del Señor, ser sus hijos, y eso va a ser probado. En estos tiempos de dificultad va a ser probada nuestra fe. Y nosotros anhelamos que el Señor haga que esto pase pronto, ¿no? Todos queremos que esto pase pronto. Pero qué difícil sería que pasara la prueba y nos olvidáramos de todo lo que el Señor ha hecho. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue probado grandemente. ¿Para qué? Para que no se olvidara de su Creador. Para que no se olvidara de dónde lo había sacado Dios. Para que no se olvidara
cuál era el propósito de que Dios los sacara de esclavitud. Y es que su pueblo viviera en libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo puedo decirles que cada día aprendo más del Señor. Reconozco que soy un hombre con muchas faltas, con muchos errores, pero algo sí puedo reconocer, que mientras hay vida, tengo la esperanza de que el Señor me siga limpiando más y más y más y pueda seguir santificándome más y más y más. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero si tú lo piensas así, el Señor hará una obra en ti. ¿Por qué? Porque dice aquí claramente los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que cada uno de los que estamos viendo esta prédica, este video, compartiendo esta palabra, creemos que Dios nos ha llamado. Entonces tenemos una vida con propósito. Y en este tiempo de confinamiento, nuestro propósito es que podamos estar en comunión con Dios, que podamos estar más cerca de Dios, que no tenemos excusa para decir, hoy no tengo tiempo de orar, hoy no tengo tiempo de escudriñar su palabra, hoy no tengo tiempo de compartirle al que está cerca de mí. Creo que es el momento más idóneo, más idóneo. También creemos que Dios está en este tiempo afirmando nuestra fe. ¿No? Yo creo que firmemente que los sufrimientos, las pruebas y las tribulaciones son permitidas por Dios en nuestras vidas para que podamos nosotros recibir bendición a través de ella. Todos hemos escuchado esa historia de ese señor que naufraga en el mar y llega a una isla pequeña, ¿no? Y pues no hay nada alrededor más que solo esa pequeña isla, y él todos los días oraba a Dios para que pudiera ser rescatado, ¿verdad? Para que pudiera ser libre de ese lugar, para que pudiera regresar a su hogar. Y todos los días y todas las mañanas oraba, tarde, noche. Al pasar los días sabía que pues no iba a ser pronta, tal vez que no iba a ser rápida ese rescate, y empezó a construir una pequeña cabañita con las maderas que había ahí. Y se acuerdan ustedes de esa historia, no voy a hacerla larga. Un día él sale a pescar y empieza a darse cuenta que su choza está hecha en llamas. Y regresa y empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy pasando todavía desde que estoy en la prueba? Se me incendia mi casa. Y estaba muy abatido y triste, y cuando precisamente estaba hablando con Dios, ve un barco a lo lejos. Ese barco se acerca y cuando pueden rescatarlo dicen, ¿cómo pudieron dar conmigo? El humo de tu cabaña que se estaba quemando fue el que nos dio el aviso, fue el que hizo posible tu rescate. Así que, así, de la misma forma en la que estamos viviendo esta prueba tan complicada y que nosotros no podemos entender a veces por qué sucede, yo sí creo que Dios va a revertir toda esta circunstancia tan difícil en algo bueno para nosotros, sus hijos de Dios. Así que esté firme, por favor, esté contento, esté alegre, confiando que el Señor va a hacer la obra. Y dice que el Señor, cuando depositamos nuestra confianza en Él, dice que Él va a hacer las cosas. Lo acabamos de leer ahí en Salmo. Dice ahí en Mateo, vamos a otra cosa otro consejo que el Señor ponía en mi corazón, es que nosotros edifiquemos sobre la roca. Amén. Jesús es la roca. Y si estamos apoyados en Él, y si nuestra vida transcurre conforme a su voluntad, si tenemos esa cimentación en la roca, nada nos moverá. Ahí dice, vamos a leer Mateo rápidamente. Dice Mateo 7. Léalo conmigo, ahí en Mateo 7 dice. Es Mateo 7 y es el verso 24. Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es muy importante que nosotros estemos firmes en la roca. Muchas veces si nuestra fe no está bien fundada, si nuestra fe la vemos tambalear, es que tal vez nuestra fe no está fundada en la roca. Y la roca es Cristo. Él es la verdad. Él es nuestra roca. Él es nuestro fundamento. Si estamos fundados en Él, no seremos movidos. Como dice aquí el Señor en esta palabra, dice que hay dos tipos de fundamentos, dos tipos de cimientos. Uno que es la arena, ¿verdad? Todo lo que es filosofía humana, todo lo que son doctrinas, todo lo que son palabras humanas, ¿verdad? Psicología, psiquiatría. Y si nosotros nos fundamos en eso, podemos hundirnos rápidamente. Nuestra fe podrá desaparecer porque será una fe falsa. Pero si nosotros fundamos nuestra fe en Cristo, dice que será inamovible. Inamovible. Romanos 8:37 dice así. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo nos amó. Y dice que si nosotros estamos en Él, nuestra confianza está en Él, dice, somos más que vencedores. Toda la prueba, toda la batalla, toda la lucha que tengamos, dice que al final seremos vencedores. La podremos vencer. Amén. Jeremías 17, vamos a ver qué dice Jeremías 17. Jeremías 17 dice así. 17 en el verso 7. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo creo que este es un año para el mundo, hablando humanamente. Es un año de sequía, un año difícil para el mundo. Pero aquí dice en su palabra, dice, y en el año de sequía no se fatigará. ¿Quién? El hombre, el varón que confía en Dios, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué necesitamos en esta hora? La gente está ávida de escuchar de la palabra de Dios. La gente está desesperanzada, la gente está triste, la gente está preocupada. Nosotros somos el fruto. Nosotros somos aquellos que pueden dar el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. El fruto que Dios nos ha dado a nosotros. Su Espíritu debe de obrar en medio de nosotros, trayendo paz, trayendo consuelo, sobre todo trayendo el Evangelio de Cristo a la gente. La gente va a estar en esta hora, va a estar dispuesta a escuchar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque va a estar atribulada. Regularmente cuando la gente tiene provisión, cuando tiene salud, cuando tiene todas las cosas bien, se olvida de Dios. Pero Dios permite a veces estas cosas para que la gente esté en sintonía para poder escuchar de su palabra. Amén. Así que ese hombre bendito que confía en Jehová será una arma, será una punta de lanza, será esa lanza que sea usada para poder destruir toda la obra del enemigo y para que la gente que está en el mundo triste, desamparada, desesperanzada pueda escuchar la vida del Señor Jesús a través de nuestras bocas. Y es importante que nosotros creamos que el Señor está dispuesto a usarnos a nosotros. A veces nosotros decimos, es que pues yo no sé hablar mucho, es que yo no sé cantar, es que yo no sé, Dios hará, Dios te va a usar, Dios hará la obra en ti, Dios lo hará.
Si tú confías en Él, Dios te va a usar. Vemos a través de la Biblia que esos grandes hombres líderes del Antiguo Testamento que nacieron de hombres viejos que ya no podían o creían que ya no podían tener hijos. ¿Se acuerdan? El padre de Juan el Bautista era un hombre ya de edad muy avanzada. Se rió también cuando el ángel vino a decirle que nacería un hijo, ¿verdad? Y que sería grande, ¿verdad? Uno de los últimos grandes profetas. Asimismo pasó con Abraham y otros más. ¿Por qué? Porque ahí ya no entra el poder humano, entra el poder sobrenatural de Dios. Y cuando ya no entra el poder humano, entra el poder sobrenatural de Dios y hace las cosas perfectas. Así que si tú dices no puedo, pero confío, eso es lo único que Dios necesita, un corazón dispuesto para hacerlo. Amén. Vamos a leer por último un último consejo más. Vamos a leer ahí, por favor, en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, 7. El último consejo que Dios aquí ponía en mi corazón es el que confiemos en Dios y nos aferremos en Él. Y que nos aferremos en sus promesas. Que terminemos la carrera que hemos comenzado. Es importante que entendamos que la carrera que empezamos todos, desafortunadamente no todos la terminarán. Yo quisiera que todos la terminaran, ¿verdad? Pero muchos se quedarán en el camino. Muchos dudarán. Muchos negarán la fe del Señor, buscando algún pretexto. Es que en esa iglesia no me amaban, es que mi esposo no me deja, es que mi esposa no me deja ir a la iglesia, es que mis hijos son un estorbo, siempre poniendo un pretexto y se quedarán en el camino. Pero el Señor nos ha mandado a que si empezamos la carrera, la podamos terminar. Ahí dice en 2 de Timoteo 4, 7, dice así, hablándole Pablo a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después dice de eso: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía una certeza plena de que él había perseverado en la carrera. La carrera no es fácil. La carrera del cristiano no es fácil, la sabemos. Hay 3 etapas de la prueba: cuando empezamos la prueba, cuando estamos en medio de la prueba y cuando estamos saliendo de la prueba. Y Pablo había experimentado esas etapas y él sabía que estaba peleando una buena batalla, pero él sabía que la había terminado. Qué gozo poder tener este ejemplo de él, ¿no? Dice que si él puede, nosotros también podemos hacerlo. Dice, nuestro Señor Jesús dice: cosas mayores que yo harán. Y yo sé que si él pone la prueba, él también pone la salida, hermanos. Y dice aquí claramente que así como Pablo había peleado la buena batalla, nosotros en este tiempo tenemos que pelear la buena batalla. La buena batalla de la fe. Creer, confiar, no dudar. Aún más, tenemos la gran oportunidad de estar cerca de nuestro Señor Jesús, orando, intercediendo. Muchos no estamos trabajando, muchos estamos incluso en casa, inactivos, pero es el momento de tener más comunión con Dios. Escuchábamos por ahí que ahora es menos actividad, pero más comunión con Dios, más comunión con Dios. Y por último quisiera que leyéramos 1 Corintios 15. Esta es la última escritura que voy a leer. 1 Corintios 15, en el verso 58. Es importante que nosotros sepamos, hermanos, que no debemos cansarnos de hacer el bien. Dice: todo trabajo que hagamos en el Señor no es en vano, hermano. Todo perdón que demos no es en vano. Todo trabajo que ofrezcamos, todo diezmo, toda ofrenda, todo lo que hagamos de trabajo en el Señor no será en vano, será recompensado. Dice aquí:
en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos daba en esta mañana hermosa de domingo. Estemos confiados, hermanos. Creamos. No dudemos. Dice, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Tal vez ahorita pensemos que no estamos creciendo porque no estamos haciendo nada. Este es el momento más importante para que estés escuchando al Señor. A veces nuestras actividades, nuestros afanes, no permiten que nosotros escuchemos la voz apacible de Dios. Este es el momento. Vienen tiempos más difíciles para el mundo, pero vienen tiempos hermosos para los que aman al Señor. Es el momento que te unas en fe al grupo de gente que está amando al Señor, porque cosas grandes hará Él en ti. Si tú tienes fe, si tú estás constante y en este tiempo de lucha y de prueba, crees que el Señor hará la obra en ti. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta es la palabra que el Señor nos dio este domingo. No dudemos, confiemos, estemos firmes, porque Él hará algo hermoso. Amén. Que Dios los bendiga. Él es Dios por sobre todas las cosas. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros y Él siempre será el Dios eterno. Amén. Vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable
Oramos, Señor, que esta alabanza suba como un perfume agradable a ti, Señor, porque eres santo, porque eres eterno. Amén. Reciban un abrazo de la Iglesia Fuente de Sanidad. Estamos contentos de estar aquí, vivos todavía, resistiendo, firmes en la fe, confiando que el Señor está con nosotros. Hermanos, sean fieles hasta el fin, porque Él tiene una corona preparada para ustedes. Amén. Dios los bendiga.